Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Apenas había amanecido cuando el conocido pavor de los lunes empezó a infiltrarse en mis huesos. Era una sensación demasiado familiar, un intruso silencioso que convertía incluso las mañanas más benignas en algo insoportable. Hoy, sin embargo, el peso se sentía más pesado, como si el universo mismo conspirara para agregar una capa extra de melancolía al ya indeseado comienzo de la semana. Bajé las escaleras arrastrando los pies, el aroma del café flotando débilmente en el aire, una pequeña misericordia en lo que prometía ser un largo día. Sarah ya estaba en la cocina, de espaldas a mí, sus movimientos lentos y deliberados. Había algo en su postura, una cierta rigidez, que inmediatamente activó las alarmas en mi mente. «Buenos días», murmuré, mi voz apenas por encima de un susurro, como si la tranquilidad de la casa fuera algo frágil que no me atrevía a perturbar. Ella se giró, ofreciendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días», respondió Sarah, su voz teñida de una tristeza que no podía disimular del todo. «El café está listo». Asentí, caminando hacia la encimera donde estaba la cafetera. El silencio entre nosotros era un abismo, lleno de palabras no dichas e inquietud. No era propio de Sarah estar tan retraída, y el cambio en su actitud era tan sorprendente como preocupante. James y Mako, nuestros hijos, entraron a la cocina, su presencia levantando momentáneamente el ánimo sombrío. Sin embargo, incluso ellos percibían la tensión, intercambiando miradas cautelosas antes de murmurar sus propios saludos. «¿Qué tienen planeado para hoy, chicos?», pregunté, intentando inyectar algo de normalidad en la mañana. «Escuela, ¿qué más?», respondió James, su tono impregnado de la típica mezcla adolescente de sarcasmo y resignación. Michael, siempre el más callado, simplemente se encogió de hombros, sus ojos moviéndose entre Sarah y yo, una pregunta en su mirada. Tomé un sorbo de mi café, la amargura reflejando el inicio del día. Fue entonces cuando decidí abordar el tema espinoso. «Sarah, ¿está todo bien? Pareces distante». Ella vaciló, una mueca de preocupación marcando su rostro mientras meditaba sus palabras. «No es nada, realmente. Supongo que no dormí bien», finalmente dijo, pero la forma en que su voz flaqueó me decía que había algo más. Antes de que pudiera indagar más, el sonido de un claxon desde afuera señaló la llegada del autobús escolar. James y Michael agarraron sus mochilas, la distracción momentánea ofreciéndoles una escapatoria de la tormenta que se avecinaba. «Hasta luego, papá», gritaron al unísono, su partida rápida. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio volvió, ahora aún más pronunciado. Sarah se ocupó de limpiar, sus acciones mecánicas, sus pensamientos aparentemente a millas de distancia. «Sar, háblame». «¿Qué está pasando?», insistí, incapaz de sacudirme la sensación de que lo que la perturbaba era más que una mala noche de sueño. Ella hizo una pausa, la tensión en sus hombros visible. «Es complicado, John. No creo que este sea el momento adecuado», susurró, su voz tan baja que tuve que esforzarme para oírla. «Complicado». La palabra se suspendió en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Mi mente corría, escenarios benignos y catastróficos compitiendo por dominar. Las ganas de sacudir la verdad de ella eran abrumadoras, pero sabía que tal enfoque solo la alejaría más. «Cuando estés lista, aquí estaré», dije en cambio, las palabras sintiéndose inadecuadas para el momento. El muelle bullía de actividad cuando llegué, el sonido de la maquinaria y los hombres gritando se mezclaba en una cacofonía que resultaba a la vez familiar y reconfortante. Sin embargo, la agitación en mi corazón proyectaba una sombra sobre la escena, la tensión no resuelta con Sarah persistía como un mal sabor de boca. Intenté deshacerme de la sensación, enfocarme en el trabajo del día, pero era como intentar ignorar una nube de tormenta en el horizonte, oscura y amenazante. Mientras me abría paso entre el laberinto de contenedores y grúas, vi a Derek y a sus secuaces agrupados, su risa cortando el bullicio matutino. Mi estómago se tensó al verlo, el hombre que, por razones desconocidas, parecía decidido a hacerme la vida imposible. Hoy, sin embargo, había un filo en su actitud que no había visto antes, una malevolencia jubilosa que disparó las alarmas en mi mente. «Mira quién decidió aparecer», gritó Derek, su voz destilando desdén.
Pensé que estarías demasiado ocupado jugando a las casitas como para molestarte con nosotros, los humildes trabajadores del muelle. Los hombres a su alrededor se rieron. Su diversión a mi costa era evidente. Aprieto los puños, forzándome a seguir adelante, a no engancharme. Después de todo, eso era lo que él quería, una reacción, cualquier reacción, para justificar su acoso. Derek, hoy no estoy de humor, advertí, mi voz baja, una ira apenas contenida hirviendo bajo la superficie. Él se puso delante de mí, bloqueando mi camino, con una sonrisa burlona en sus labios. Oh, ¿he tocado un nervio? ¿Qué pasa, John? ¿Tu mujer no te presta suficiente atención en casa? La mención de Sarah fue un golpe bajo, un golpe que encendió algo dentro de mí. Déjala fuera de esto, gruñí, mi resolución de mantener la calma tambaleándose. Derek se inclinó, su rostro a centímetros del mío, su aliento fétido. Hazme, desafió, con una alegría retorcida en sus ojos. Fue entonces cuando cometió su error, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un trozo de tela, rojo e inconfundible. De Sarah. Lo colgó frente a mí, su expresión una de triunfo. Encontré este pequeño souvenir de la fiesta. Pensé que querrías recuperarlo, provocó, sus palabras como una chispa en la yesca. La ira, pura e incontaminada, explotó dentro de mí. Antes de poder detenerme, mi mano se disparó, agarrándolo por el cuello y estrellándolo contra el contenedor más cercano. El impacto resonó, un golpe satisfactorio que se ahogó en el repentino torrente de sangre en mis oídos. La sorpresa de Derek rápidamente se convirtió en furia, sus propias manos se levantaron para forcejear con las mías. Te arrepentirás de esto, John, siseó, luchando contra mi agarre. Cállate, grité, mi voz cruda de emoción. No tienes idea de lo que acabas de hacer. A nuestro alrededor, el muelle se quedó en silencio. El caos de la mañana se detuvo momentáneamente mientras los hombres se detenían para ver el drama que se desarrollaba. Era vagamente consciente de las miradas sobre nosotros, de las posibles consecuencias de mis acciones, pero en ese momento, nada de eso importaba. La pelea fue breve, una ráfaga de puñetazos y gruñidos mientras forcejeábamos. Derek era fuerte, sus años en el muelle le daban una ventaja, pero yo estaba alimentado por una furia que me daba una fuerza que no sabía que poseía. El camino a la oficina del señor Thompson se sintió más largo de lo usual. Cada paso resonaba ominosamente a través de los pasillos de los edificios administrativos del muelle. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho, un tamborileo implacable de ira y aprensión. La maliciosa sonrisa de Derek me atormentaba. La imagen de la tela roja de Sarah apretada en su puño encendía un incendio de emociones que luchaba por contener. La oficina del señor Thompson era austera, los muebles utilitarios en marcado contraste con el caos de emociones que bullían dentro de mí. Él estaba sentado detrás de su escritorio, una montaña de hombre que emanaba autoridad, su expresión grave. Siéntense, ordenó, señalando las dos sillas frente a su escritorio. Derek y yo obedecimos, instalándonos en un silencio incómodo. El señor Thompson no perdió tiempo. No toleraré peleas en mi muelle. Ya saben esto. Explíquense. Derek habló primero, su voz resumando insinceridad. John simplemente perdió el control, señor. Estaba bromeando, y él me atacó. Aprieto los puños, luchando contra el impulso de saltar sobre el escritorio y silenciarlo. Eso no es verdad, contradije, mi voz firme a pesar de la conmoción interna. Él me provocó, me mostró, algo personal. Cruzó un límite. La mirada del señor Thompson se desplazó entre nosotros, evaluando. ¿Y qué era ese, algo personal?, preguntó, su tono implicando que ya conocía la respuesta. Vacilé, el peso de la situación oprimiéndome. Revelar la verdad sobre la tela significaría exponer a Sarah, algo que estaba desesperado por evitar. Sin embargo, mentir se sentía como una traición. Antes de poder responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y Ellen, la secretaria del señor Thompson, entró. Su presencia fue como un rayo, electrificando la tensa atmósfera. Señor, creo que puedo arrojar algo de luz sobre esto, dijo, su voz firme. Levantó su teléfono, la pantalla mostrando una foto que hizo que mi corazón se detuviera. Era una imagen de la fiesta que Derek había mencionado, una toma espontánea que capturaba a Sarah en el fondo, luciendo incómoda mientras Derek se cernía cerca. La imagen era condenatoria, una confirmación visual de las insinuaciones de Derek.
El señor Thompson estudió la foto, su expresión se ensombreció. Explíquese, exigió, fijando su mirada en Derek. Derek se encogió de hombros, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Era solo una fiesta. Todos nos estábamos divirtiendo. Ellen intervino, su tono era gélido. Eso no es todo. Ion, lo siento, pero hay más. Después de que te fuiste, las cosas se intensificaron. Mi mundo giraba, las implicaciones de sus palabras eran como un golpe en el estómago. ¿Qué quieres decir con se intensificaron? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Ellen vaciló, sus ojos encontrándose con los míos. Escuché a Derek alardeando más tarde esa noche. Él afirmó que él y Sarah tuvieron un momento. La habitación quedó en silencio, el aire espeso con tensión. La cara del señor Thompson era una máscara de furia, sus manos apretadas en puños sobre el escritorio. ¿Es esto cierto, Derek?, preguntó, su voz baja y peligrosa. La confianza de Derek vaciló, sus ojos recorriendo la habitación como buscando una salida. No es así. Ella estaba interesada. Solo estábamos jugando. Me levanté bruscamente, mi silla cayendo al suelo. Mientes, rugí, consumido por una ira cegadora. Aprovechaste de ella. El señor Thompson también se puso de pie, su imponente figura formando una barrera entre Derek y yo. Basta, tronó. John, siéntate. Derek, está suspendido, efectivo inmediatamente. Revisaré las grabaciones de seguridad de esa noche. Si lo que sospecho es cierto, estarás buscando un nuevo trabajo. Derek palideció, su bravuconería desmoronándose mientras la realidad de la situación le caía encima. Se levantó, lanzándome una mirada venenosa antes de deslizarse fuera de la oficina. El señor Thompson se volvió hacia mí, su expresión se suavizó. John, lo siento. Llegaremos al fondo de esto. Tienes mi palabra. Me hundí de nuevo en mi silla, la lucha drenándose de mí. La revelación de la posible traición de Sarah era una herida más profunda que cualquier golpe físico que Derek podría haberme infligido. La verdad que buscaba se estaba desenredando ante mí, un tapiz de mentiras y engaños que amenazaba con consumir todo lo que tenía querido. Ellen colocó una mano reconfortante en mi hombro, su presencia un pequeño faro de apoyo en la tormenta. Vamos a resolver esto, John. Juntos. Mientras salía de la oficina del señor Thompson, el muelle de alguna manera se sentía diferente, como si el mismísimo suelo bajo mis pies se hubiera desplazado. La verdad que buscaba estaba al alcance, pero temía lo que podría revelar. La confrontación con Derek fue solo el comienzo, un preludio a la búsqueda de respuestas que pondría a prueba la misma tela de mi mundo. El rugido del motor de mi camioneta era el único sonido que llenaba el silencio mientras dejaba atrás los muelles. La confrontación con Derek y las revelaciones en la oficina del señor Thompson me habían dejado aturdido, un torbellino de emociones que no podía nombrar girando dentro de mí. Ira, traición, miedo, todos luchaban por dominar, dejándome sentir como un barco a la deriva en alta mar, atrapado en una tormenta sin tierra a la vista. Conduje sin rumbo, las calles familiares de nuestro pueblo se difuminaban en una neblina de confusión y dolor. La imagen de Sarah en esa fiesta, las insinuaciones de su traición, todo me roía, un dolor implacable que no podía sacudir. Necesitaba espacio, tiempo para pensar lejos de los recordatorios de la vida que habíamos construido juntos. El camino se extendía ante mí, alejándome del pueblo, alejándome del aplastante peso de las revelaciones. Cuanto más conducía, más se aliviaba la opresión en mi pecho, dando paso a una determinación sombría. Encontraría la verdad, no importa cuán dolorosa pudiera ser. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, me encontré en las afueras de un pequeño pueblo costero. Era un lugar que nunca había visitado antes, un rincón del mundo intacto por la agitación de mi vida. Por impulso, me desvié de la carretera principal, siguiendo un camino estrecho y sinuoso que conducía al borde de los acantilados. Estacioné la camioneta y salí, el sabor salado del aire marino golpeándome, refrescante y crudo. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados era un bálsamo reconfortante, una sinfonía natural que calmaba la tormenta interior. Caminé hasta el borde, el suelo bajo mis pies firme y sólido, un marcado contraste con el tumulto de emociones con las que luchaba. Abajo, el océano se agitaba,
Su inmensidad un recordatorio de los infinitos misterios del mundo y de mi propia insignificancia en el gran esquema de las cosas. Es hermoso, ¿verdad? La voz me sobresaltó, rompiendo mi ensimismamiento. Me giré para encontrar a una mujer a unos metros de distancia, su mirada fija en el horizonte. Era mayor, su cabello plateado por el tiempo, pero sus ojos tenían un brillo de vida innegable. Lo es, coincidí, volviendo mi mirada al océano. Es fácil olvidar la belleza del mundo cuando estás atrapado en tus propios problemas. Ella asintió, una sonrisa comprensiva en sus labios. El mar tiene una forma de poner las cosas en perspectiva. Ha visto más penas y alegrías de las que podemos imaginar. A pesar del peso en mi corazón, solté una carcajada. Supongo que sí. Nos quedamos en silencio por un momento, compañeros en nuestra apreciación del espectáculo natural ante nosotros. Luego, ella se volvió hacia mí, su expresión curiosa. «Estás huyendo de algo», observó, no como una pregunta, sino como una afirmación. Vacilé, la verdad de sus palabras tocando una cuerda. ¿Es tan obvio? Para alguien que ha vivido tanto como yo, sí, dijo ella, su tono suave. Pero a veces, huir es la única forma de encontrar lo que realmente estás buscando. Sus palabras resonaron en mí, una sabiduría simple que no había considerado. Estaba huyendo, pero no solo del dolor y la traición. Estaba buscando claridad, la fuerza para enfrentar lo que fuera que la verdad revelara. No sé ni por dónde empezar, admití, la magnitud de mi situación repentinamente abrumadora. Empieza por ti mismo, aconsejó. Encuentra tu base, y el camino se revelará. Asentí, su consejo un faro en la niebla de mi confusión. Gracias, dije, genuinamente agradecido por el encuentro inesperado. Ella sonrió y luego se alejó, dejándome solo con mis pensamientos y el mar interminable. Mientras la última luz del día se desvanecía, regresé a la camioneta, un sentido de propósito lentamente echando raíces. No tenía todas las respuestas, y el camino por delante era incierto, pero sabía que no podía volver a la vida que había dejado atrás, no hasta que hubiera enfrentado la verdad, por devastadora que pudiera ser. La huida a los acantilados me había dado un respiro momentáneo, una oportunidad para respirar y reunir fuerzas. Ahora era el momento de enfrentar la tormenta de frente, buscar la verdad y enfrentar las consecuencias que pudiera traer. El viaje sería largo y sin duda doloroso, pero estaba listo. O al menos, eso esperaba. El camino de regreso a casa fue un borrón, mi mente una tormenta de ira, traición y una necesidad desesperada de respuestas. La imagen de Sarah en esa foto, tan cerca de Derek, me atormentaba en cada milla. Podía escuchar la voz de Ellen haciendo eco de los rumores, las insinuaciones de que Sarah había sido algo más que una participante reacia en esa fiesta. Con cada momento que pasaba, la semilla de la duda crecía, brotando enredaderas de sospecha que se enrollaban alrededor de mi corazón, apretando con fuerza. Al entrar en el camino de la entrada, noté el coche de Sarah, su presencia un recordatorio palpable de la confrontación que me esperaba. Mis manos temblaban al apagar el motor, el silencio del coche un marcado contraste con la agitación dentro de mí. Me senté allí por un momento, reuniendo mi valor, preparándome para la tormenta que se avecinaba. La casa estaba tranquila cuando entré, el calor habitual reemplazado por un frío que parecía infiltrarse en mis huesos. «Sarah», llamé, mi voz sonando ajena a mis propios oídos. «Estoy aquí», vino su respuesta desde la sala de estar, su tono cansado, resignado. La encontré sentada en el sofá, su postura rígida, un claro indicio de su propia agitación interna. El aire entre nosotros estaba cargado, pesado con acusaciones no pronunciadas y miedos. «Ion», comenzó, su voz quebrándose, «sé que estás molesto. ¿Puedo explicar?» Me quedé allí parado, enraizado en el lugar, el peso de mis emociones una cosa tangible. ¿Explicar? ¿Cómo puedes explicar esa foto? ¿Los rumores? ¿Las insinuaciones de Derek? Mi voz se elevaba con cada palabra, un crescendo de dolor y confusión. Sarah se estremeció, el impacto de mis palabras evidente en su expresión. No es lo que parece. Derek, él manipuló la situación. Me sentía incómoda, quería irme, pero él no me dejó. Sacudí la cabeza, la incredulidad y la ira luchando dentro de mí. Pero los rumores, Ellen los escuchó. Dijo que tú y Derek estaban juntos. Lágrimas brotaron en los ojos de Sarah, sus próximas palabras apenas un susurro.
Son mentiras, John. Todas mentiras. Intentaba alejarme de él, pero no paraba. Dijo que te haría creer que algo pasó entre nosotros. Un pesado silencio cayó, el aire espeso con tensión y lágrimas no derramadas. Quería creerla, descartar los rumores y la foto como nada más que el retorcido juego de Derek. Pero la duda persistía, una nube oscura que se negaba a disiparse. Sarah, vi la foto. No parecías como si estuvieras tratando de alejarte. Su mirada se encontró con la mía, una mezcla de desafío y miedo. Tenía miedo, John. Miedo de lo que él podría hacer, de lo que podría decir. No sabía cómo manejarlo. Lo siento. La palabra colgaba entre nosotros, un intento frágil de tender un puente sobre el abismo que se había abierto en nuestra relación. Luché por procesar sus palabras, por tamizar a través de las capas de emoción y encontrar la verdad subyacente. ¿Lo siento? ¿Eso se supone que hace que todo esté bien? Mi voz se quebró, el dolor era demasiado para soportar. ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que dices? ¿Cómo sé que esto no es solo otra mentira? Sarah se puso de pie, cerrando la distancia entre nosotros, sus manos extendiéndose como si quisieran tender un puente sobre la brecha con un toque. John, tienes que creerme. Te amo. Nunca haría nada para lastimarte. La mañana siguiente fue surrealista, el mundo a mi alrededor amortiguado, como si me moviera a través de una espesa niebla. Mi mente repetía la confrontación de la noche anterior con Sarah, cada palabra que intercambiamos un agudo pinchazo de traición y confusión. Sin embargo, en medio de la agitación, había echado raíces una determinación, la determinación de buscar la verdad, sin importar el costo. Me encontré fuera del apartamento de Ellen. La decisión de confrontarla sobre los rumores y la foto no se formó completamente hasta que estaba llamando a su puerta. Ella respondió, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. John, ¿qué haces aquí? La voz de Ellen era cautelosa, sus ojos buscaban en los míos una indicación de mi estado mental. Necesito respuestas, Ellen. Me hablaste sobre los rumores, la foto. Necesito saberlo todo. Toda la verdad, demandé, mi voz más firme de lo que pretendía. Ellen suspiró, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Me temía esto. Entra. Hablemos. Su apartamento era acogedor, un marcado contraste con el frío que se había asentado en mi corazón. Me hizo señas para que me sentara, tomando asiento frente a mí, su postura tensa. John, te conté lo que escuché, lo que vi. Pero creo que hay más en la historia. Después de que te fuiste ayer, hice algunas investigaciones, comenzó Ellen, su voz constante. ¿Investigaciones? ¿A qué te refieres?, pregunté, inclinándome hacia adelante, mi interés despertado. Hablé con algunas personas que estuvieron en la fiesta, traté de obtener una imagen más clara de lo que sucedió. Parece que Derek estaba alardeando, sí, pero no todos le creyeron. Hay dudas, John. Algunos dicen que Sarah intentó alejarse de él toda la noche, explicó Ellen, sus palabras ofreciendo un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad. Procesé sus palabras. La semilla de duda sobre las acciones de Sarah comenzó a menguar, reemplazada por una creciente ira contra Derek. Entonces, ¿él mintió? ¿Se lo inventó todo para vengarse de mí? Así parece. Pero hay algo más. Escuché sobre un video. Imágenes de seguridad de la fiesta. Podría mostrar lo que realmente sucedió, reveló Ellen, sus ojos fijos en los míos, midiendo mi reacción. ¿Un video? Mi corazón se aceleró ante la perspectiva. ¿Podemos conseguirlo? Verlo. Ellen asintió. Creo que sí. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si Derek se entera, nos ocuparemos de Derek. Concentrémonos en conseguir ese video, interrumpí, la determinación fortaleciendo mi resolución. Ideamos un plan, simple pero lleno de riesgos. Ellen se pondría en contacto con su conexión, alguien que podría acceder a las imágenes de seguridad, mientras yo vigilaba a Derek, asegurándome de que permaneciera ajeno a nuestras intenciones. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Ellen logró asegurar el video, y juntos lo vimos, la pantalla iluminando la verdad en detalles inequívocos. Mostraba a Sarah, claramente incómoda, tratando repetidamente de alejarse de Derek, quien era implacable en su persecución. El alivio que sentí fue palpable, un peso levantado de mis hombros, pero rápidamente fue reemplazado por una fría furia hacia Derek. Tenemos que mostrar esto al señor Thompson,
Ir a la policía. No puede salirse con la suya, dije, mi voz dura con resolución. Ellen estuvo de acuerdo, y juntos nos dispusimos a corregir los errores, a limpiar el nombre de Sarah y exponer a Derek como el mentiroso que era. Pero mientras nos preparábamos para salir, un golpe en la puerta nos detuvo en seco. Abrí para encontrar a Derek parado allí, una sonrisa autosuficiente en su rostro que rápidamente se convirtió en sorpresa al verme. ¿Qué haces aquí, John? ¿Buscando más mentiras para esparcir sobre mí? La confrontación que siguió era inevitable, un choque de verdades y mentiras, con Ellen y yo firmes contra los intentos de intimidación y distorsión narrativa de Derek. Las palabras se convirtieron en empujones, la tensión escalando hasta que el sonido de las sirenas en la distancia rompió el punto muerto. Derek huyó, su cobardía a plena vista, dejándonos con la evidencia de su engaño. Mientras Alan y yo nos dirigíamos a la estación de policía, el video en mano, no pude evitar sentir que esto era solo el comienzo. Las secuelas de las mentiras de Derek habían causado un daño incalculable, y aunque la verdad ahora estaba de nuestro lado, el camino hacia la curación y la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, tenía esperanza. Esperanza de que la verdad prevalecería. Las siguientes horas fueron o podríamos encontrar una manera de volver el uno al otro, y de que se haría justicia.